Hay muchas veces que para liderar nuestro equipo no tenemos que hacer más cosas, sino evitar hacer algunas. Por eso, hoy te voy a traer 5 errores muy comunes que son para ti, sobre todo si evitas conversaciones difíciles, si te gustaría que te respeten más de lo que hacen, si sientes que en tu equipo solo empujas tú o que si tú no estás las cosas no van a funcionar como te gustaría. Si algo de esto resuena contigo, quédate porque te voy a compartir los 5 errores y el cambio de ángulo, un simple cambio de ángulo que puede permitir que tus resultados liderando tu equipo sean muy diferentes. Así que vamos a ello. Soy Jesús Soler. Si es el primer vídeo que ves en este canal, suscríbete ahora para recibir futuro contenido sobre liderazgo real las próximas semanas. Y sin más, arrancamos. En el día a día llevamos tal nivel de aceleración que muchas veces, si queremos obtener más resultados, creemos que solo lo vamos a conseguir haciendo más cosas. Esto muchas veces es un error, ¿vale? Por eso, en este vídeo quiero compartirte 5 frenos que hacen que boicoteemos nosotros mismos los resultados que obtenemos en cuanto a influencia, en cuanto a control y en cuanto a resultados productivos con el equipo, y que recuperemos más control, más autoridad, más respeto y, sobre todo, mucha más tranquilidad a la hora de liderar nuestro equipo. Que con mucho menos esfuerzo consigamos más resultado. Por eso te voy a traer 5 errores que considero que todos cometemos, hemos cometido y vamos a cometer para resolver esto, solucionarlo y que puedas liderar a tu equipo con mucha más tranquilidad y muchos más resultados. El primer error es uno que he comentado muchas veces, pero que es de lo que más nos sucede a los jefes, y es que evitamos conversaciones que es necesario tener. Muchas veces tenemos una atribución negativa de la corrección, de el hablar con las personas las cosas o de comunicarnos, porque pensamos que la otra persona, que vamos a perder su aprobación, en definitiva, si le decimos las cosas como nosotros las vemos. Ahora veremos que la comunicación también es uno de los grandes errores que tenemos que ir solucionando. Y muchas veces pensamos que esta evitación de la conversación difícil lo que va a hacer es que no generemos conflicto o que no generemos más conflicto, cuando realmente, si interpretamos que la conversación difícil es una piedra en el camino y simplemente es una piedra que podemos apartar de una patada, que es manteniendo una conversación, vamos a cambiar un poco la atribución que le damos y va a ser mucho más sencillo que la llevemos a cabo. También hay personas que piensan que la habilidad de mantener conversaciones difíciles es innata, o que hay personas más valientes porque sí, o todas estas cosas, ¿no? Que vienen de nacimiento. Bueno, tengo que decirte que no es así, es un entrenamiento. Así que debemos entrenarnos en ser buenos en esto, en ser buenos en debatir, en ser buenos en defender nuestras ideas, en el explicar y razonar las cosas para convencer a las personas. La comunicación, la negociación, todo este tipo de habilidades son habilidades que se consiguen haciendo. Y las personas, como dice Bandura, nunca ganan seguridad previa a la acción. La seguridad siempre es posterior a la acción. Si mantenemos estas conversaciones difíciles, nos vamos a dar cuenta de que salimos súper reforzados al acabar. Y lo contrario también es cierto. Si no las mantenemos, vamos a bueno, pues salir con la autoestima dañada, o las posponemos y entonces no nos sentimos bien porque sabíamos en el fondo que teníamos que haberla mantenido. En definitiva, es una habilidad y se entrena. Así que hazte bueno en confrontar, en hablar con personas que quizás son difíciles, en mantener conversaciones difíciles, en justificar las razones que tienes para impartir, para imponer un criterio, o, en definitiva, en mantener esa tensión que se genera en determinadas situaciones. Siempre la habilidad sale de la inseguridad y de la incomodidad controlada. Es decir, tenemos que sentir esa inseguridad y esa incomodidad, mantenerla en el tiempo, confrontarla y salir reforzados. Y analizando el resultado que hemos obtenido después es cómo vamos a obtener la seguridad personal. Por eso te animo a practicarlo y a entrenarte en esto. Te dejo unos deberes aquí muy sencillos, que es en 48 horas te animo a enfrentar esa conversación difícil que has estado posponiendo y que crees que te genera resistencia y que crees que es necesario mantener. Si lo haces, te aseguro que van a cambiar mucho los resultados en tu vida personal y en tu vida profesional, porque en todas las relaciones, por lo general, bueno, pues comunicamos relativamente mal los aspectos negativos. Te animo y te dejo también aquí una fórmula para que lo puedas llevar a cabo sin problema. Y es la siguiente. Es una fórmula que funciona muy bien para correcciones y para este tipo de conversaciones. Y es hablar objetivamente del hecho que ha sucedido, del impacto que tiene en nosotros y en el equipo, y hacer una nueva propuesta, ¿vale? De tal forma que llevamos una transición o hacemos a la persona atravesar un itinerario lógico para comprender que lo que ha hecho, los hechos que le estamos mostrando, tienen un impacto en el equipo y en la organización. Y por eso le corregimos que la intención detrás de la corrección es el mejor funcionamiento del equipo, nunca el perjudicar, el abusar de nuestro puesto o esa satisfacción del ego o de la íntima satisfacción por ocupar una posición o por tener poder, ¿no? Nunca va a ser esta la intención, sino siempre corregir y mejorar el funcionamiento del equipo. Y también ayudar a la persona a que se convierta en un mejor profesional. Estas dos razones son las que tienen siempre que respaldar nuestra actuación. Así que te animo esta semana a mantener esa conversación. Como te digo, si puedes en las próximas 48 horas, así no lo posponemos más. Y te dejo aquí una frase que resume un poquito este punto, y es:
evitar hoy aumenta el sufrimiento de todos mañana. Segundo error, perseguir, gustar o caer bien, es decir, buscar la aceptación de los demás. Esto viene siempre porque tenemos miedo a ser rechazados por el grupo o a no ser aceptados por el grupo. Y esto a nivel equipo, a nivel organización, sucede mucho. Evitamos hacer cosas o hacemos otras por ser aceptados por el grupo. Y esto es muy poco atractivo a nivel social. Por eso perdemos credibilidad, drenamos energía, porque es energía que estamos dedicando a cosas infructuosas y al revés, que generan rechazo y no aceptación, y generamos rechazo en las personas, sin darnos cuenta. Por eso es muy importante que siempre persigamos atraer, o sea, que siempre intentemos atraer y no perseguir a las personas. Tanto en los cometidos que damos una orden y esos cometidos tienen que volver a nosotros en tiempo, forma y lugar. ¿Cómo? Para dar cometidos, para hacer seguimiento. Siempre vamos a crear nosotros la sensación de atraer esos cometidos, esas conversaciones, a esas personas y no perseguirlas. Esto, por ejemplo, con un cometido se ve muy claro que es poner una fecha límite y poner hitos intermedios para ir supervisando el avance de ese cometido. Esto es muy diferente a ir persiguiendo a la persona porque no nos ha entregado a tiempo, porque no nos está informando de las cosas. Si, por ejemplo, tenemos un cometido rutinario, el poner una reunión semanal fija los miércoles, por ejemplo, hace que esa persona tenga que venir a nosotros o que nos envíe un correo el miércoles a tal hora con esta información, de tal forma que nosotros tenemos el input y en vez de perseguir estamos atrayendo la información y el cometido, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, pero también sirve para las relaciones y para otras muchas cosas en el entorno profesional, incluso para la salud, para el dinero y para las relaciones, ¿no? Para todo esto nos sirve esto de atraer y no perseguir. ¿Qué sucede? ¿O cómo podemos hacerlo? Pues básicamente yo te animo a cada vez que tengas que decir no o cada vez que bueno, pues tengas que dar una negativa, marcar un límite, crear un criterio, que escribas razones potentes que lo respalden, de tal forma que cuando tengas que justificarlo, las tengas, ¿vale? Lo importante no es lo que decidimos que es correcto o no y marcar ese, mm, bueno, ese marco en el que las personas se tienen que comportar, sino tener razones potentes que respalden nuestras decisiones, ¿vale? Y que el hecho de que nosotros atraigamos los cometidos y no los persigamos, que tenga razones potentes para respaldarlo, ¿vale? Si nosotros lo tenemos claro, nos va a ser mucho más sencillo llevarlo a cabo desde el punto de vista moral. Vamos a tener mucha más fuerza moral para hacerlo. Por supuesto, esas razones tienen que ser lógicas y que convenzan a las personas, ¿vale? Entonces, vamos a tenerlas. ¿Qué sucede si yo le cuento mis razones y la persona no las acepta? Pues lo vamos a justificar una vez y si son mis razones de verdad para hacer esto y alguien no las acepta, pues sinceramente el problema creo que no es nuestro, ¿vale? Así que vamos a tenerlo bien justificado y con unas buenas razones potentes vamos a dejar de intentar caer bien y a hacer lo que tenemos que hacer como jefes. Aquí te dejo una frase que resume esto y es, lo atractivo es atraer y aceptar tú, no perseguir. Y vamos a por el error número 3, que es no comunicar, no dar feedback positivo ni negativo rítmicamente, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces en el entorno profesional no recibimos ningún tipo de feedback por nuestros jefes y nosotros tampoco se lo damos a nuestra gente, ni a nuestros compañeros, ni a nuestros jefes incluso. Entonces, tenemos en 360 grados a jefes, compañeros de equipo, tenemos que transmitir rítmicamente y con cadencia, es decir, pues una vez a la semana, una vez al mes, cuando tú decidas, pero hay que transmitir feedback positivo y negativo para que las personas sepan si están avanzando bien o están avanzando mal. A todos nos gusta recibir feedback de que estamos yendo bien o de que estamos yendo mal. Y muchas veces los jefes lo que hacemos es no decir nada, porque si no te digo nada es que todo va bien. Bueno, las personas no somos así. Entonces necesitamos información para no llenar los huecos que nos genera la incertidumbre con pensamientos negativos. Por eso es muy importante que rítmicamente, que digo yo, vayamos informando y comunicando lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo te recomiendo que lo hagas? Pues mira, diario vamos a ponernos el reto de dar un input positivo y un input negativo a alguien del equipo, de tal forma que nos entrenamos en corregir sobre la marcha los aspectos que vamos viendo en el día a día. Semanalmente vamos a dar un feedback al equipo, vamos a juntar a todo nuestro equipo y les vamos a dar un feedback de cómo están avanzando las cosas, de hacia dónde vamos, de cuáles son esos errores comunes que hemos cometido, de aspectos morales que haya visto, errores que hemos cometido. Esas cosillas vamos a comentárselas semanalmente. Y luego mensualmente vamos a hacer una reunión individual, formal, con esa persona para darle un poquito de feedback, que esa persona también nos dé feedback a nosotros y, en definitiva, establecer y profundizar en la relación, en el vínculo con las personas de nuestro equipo para implicarlos lo máximo posible. Como te pongo aquí en una frase resumen, la mayoría de las personas quieren saber lo que hacen bien y lo que hacen mal. Así que vamos a decírselo. Y antes de continuar con el vídeo, quiero darte un aviso muy importante. La semana pasada lancé una nueva formación a mi lista de correo que se ha llenado, pero quedan todavía plazas disponibles. ¿Por qué te digo esto? Porque va a ser la mejor formación que he creado hasta el momento y vamos a conseguir en 8 semanas
que los líderes que hayan entrado consigan reorganizar sus equipos, optimizarlos y liderarlos con autoridad y tranquilidad. Si en el día a día sientes que estás todo el día apagando fuegos, que la gestión del tiempo no es la que debería ser, es decir, que echas más horas de las que deberías, si no consigues ocupar tu posición estratégica o generar la influencia que te gustaría en tu equipo y motivarlos como se merece, o incluso te cuesta confrontar con personas difíciles y arrastras esos problemas, todos estos problemas a casa, te animo a que le eches un vistazo porque te puede interesar mucho. Básicamente lo que vamos a hacer en estas 8 semanas va a ser reorganizar el equipo y liderarlo con calma, control y autoridad. Ese es el objetivo de esta formación, que como te digo va a ser la mejor que he creado hasta la fecha. Ya hay líderes dentro, pero me quedan unas plazas que me gustaría llenar. Así que te voy a dejar toda la información aquí para que tengas acceso. La semana pasada, a una de las personas que entraron, tuvimos una primera formación inicial que la tienes incluida en uno de los bonus solo en esta edición, ¿vale? Porque va a haber, ahora te cuento cómo lo vamos a hacer, pero va a ser una sesión inicial regalada. En esa sesión, ya los cambios que hicimos le hicieron facturar mucho más con su negocio esa semana gracias a gestionar mejor el equipo. Por eso te animo mucho a entrar porque creo que vamos a obtener grandes resultados con las personas que estén dentro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te dejo toda la información, pero básicamente se va a basar en micro contenidos de 20 minutos y una sesión grupal en la que vamos a practicar habilidades. Comunicación, negociación, corrección, delegación. Este tipo de habilidades las vamos a practicar con roleplays y con dinámicas. Va a ser una formación muy potente, muy dinámica y muy cortita. Así que cuanto menos tiempo le tengamos que dedicar, mejor, ¿no? Si obtenemos el resultado. Así que te lo dejo aquí en la descripción, animarte a que le eches un vistazo. Cuando estén llenas, pues ya pasaré a cerrar la formación, ¿vale? Quedan poquitas plazas, así que te animo a echarle un vistacillo por si pudiera ser para ti. Y sin más, continuamos. Y vamos con el error 4, que es creer que no se puede conseguir que un equipo funcione bien. Puede ser que no sintamos que nosotros somos capaces de poner a funcionar este equipo, puede ser que tengamos personas difíciles y no sepamos hacerlas funcionar, puede ser que pensemos que el equipo no puede funcionar por X razón, ¿no? Porque hay obstáculos externos, etc. Esto básicamente es una impotencia aprendida. Es decir, hemos aprendido por nuestra experiencia que es muy difícil conseguir un resultado. Quizá hemos tenido un equipo difícil en el pasado y nos pensamos que siempre va a ser así difícil, o no tenemos cierta información que nos podría permitir hacer funcionar este equipo y por eso sentimos o pensamos que es imposible conseguir ese resultado. El no creer que es posible es la primera barrera que vamos a encontrar para conseguirlo, porque si pensamos que no podemos, pues no vamos a hacer todas las acciones que nos harían conseguirlo. Entonces, ¿qué hace esto de creer que no podemos conseguirlo? Pues básicamente bloquea el resultado y además hace que pongamos el locus de control externo, es decir, que no interpretemos que nosotros tenemos en nuestra mano conseguir resultados con el equipo o ponerlo a funcionar o hacer que las personas nos sigan hacia determinado objetivo. Pone la responsabilidad de eso externa, es decir, como que nos impide el entorno, la situación, conseguir el resultado, cuando realmente tenemos muchas cosas que podemos hacer a nivel interno para cambiar el resultado que obtenemos. Vamos a sustituirlo por la siguiente pregunta, ¿vale? Cada vez que detectemos este tipo de pensamiento o que nosotros mismos creemos que esto lo pensamos, ¿vale? Que no es posible crear un equipo sano, en nuestro caso, vamos a pensar en la siguiente frase. ¿Qué puedo hacer hoy para influir a una persona del equipo y al equipo en general? ¿Qué puedo hacer hoy? Una sola acción para influir en una persona y en el equipo. Una sola acción con una persona, una sola acción con el equipo. Si esto lo hacemos todas las mañanas, vamos a cubrir a todo nuestro equipo y todos los días vamos a estar más centrados en aportarle valor a una persona, en aportarle valor al equipo y mejorarlo un 1%. Si hacemos esto durante un año, estamos mejorando el equipo un 365%. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Pues cuando identifiquemos este pensamiento de no van a cambiar, no voy a conseguirlo, no se puede mejorar, lo que vamos a hacer va a ser reescribir en una acción mínima positiva en 5 minutos. Es decir, vale, no voy a poder cambiar a estas personas porque es imposible. Esta persona tiene unos sesgos, una actitud que es imposible de cambiar. Voy a cambiarlo por una afirmación positiva, escribiendo razones lógicas por las que esa creencia podría ser mentira. De tal forma que vamos a ir cambiando un poco nuestro diálogo interno. Y termino con 2 ideas que creo que son muy importantes para llevar a cabo este punto. Y es, debemos tener confianza en las personas, pero no en la versión que son hoy, sino en la versión en la que se pueden convertir a través de nuestra catalización. Es decir, que nosotros vamos a ser catalizadores de ese cambio, pero esa persona, a través de su experiencia personal y profesional, puede convertirse en una versión que incluso nos pase por la derecha a nosotros. Solo le hace falta las herramientas adecuadas o quizá el revulsivo adecuado. Es decir, algo que la revuelque por el suelo y le diga, hasta aquí, a partir de ahora tienes que cambiar. Eso podemos ser nosotros, positiva, negativamente, o puede ser la vida profesional o la vida personal. En definitiva, vamos a ver a las personas como la persona, la versión potencial en la que se pueden convertir y no la versión que son hoy.
y también en las posibilidades que hay de conseguir nuevas cosas en la vida con nuevo conocimiento y con nuevas acciones. Tenemos que confiar en estas dos cosas para poder llevar a cabo este punto. Si eres consciente de que haciendo nuevas acciones que no conoces quizá, pero que puedes aprender, puedes alcanzar nuevos resultados, esto va a cambiar mucho nuestra forma de pensar y de actuar. Henry Ford tiene la famosa frase de tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto. Y vamos con el último punto, y es priorizar el amiguismo frente al buen trabajo. En ocasiones tenemos esa necesidad de aceptación y queremos caer también que priorizamos el caer bien a el buen trabajo. Esto hace que las personas se acostumbren a que de forma gratuita va a haber buen ambiente y no a que ese buen ambiente es consecuencia del trabajo. Por cómo somos los humanos, está muy estudiado que la motivación no aparece, es decir, no hay segregación de dopamina en el cerebro si no hay un esfuerzo previo para conseguir una meta. Esto nos pasa para conseguir un alimento, para conseguir un ligar o para conseguir vender o para entrenar en el gimnasio. Si no hay un esfuerzo previo, la meta o la recompensa no se valora lo suficiente. Por eso es importante que prioricemos que las personas tienen que ganarse el buen ambiente con buen trabajo y no al revés, ¿vale? Hay que crear esa conciencia colectiva. ¿Cómo se hace esto? A no regalando el buen ambiente. El buen ambiente va a venir cuando el buen trabajo esté hecho. Primero exijo resultados, después creo buen ambiente. Para esto no hay que ser autoritario. Es decir, no hay que ser un idiota para crear buen ambiente o para exigir resultados en el trabajo o un estándar alto de resultados o medio alto, vamos a poner, ¿vale? Normalmente con que las cosas salgan en un estándar medio, salen bien. Por eso, bueno, pues vamos a exigir y cuando eso sucede vamos a dar una recompensa positiva, una felicitación pública, tomar una Coca-Cola todos juntos, un bizcocho el viernes, lo que sea, pero en definitiva un input positivo de que ese resultado se ha alcanzado y de que lo hemos hecho bien. Este tipo de dinámicas es lo que va a construir a medio plazo el buen ambiente dentro del equipo. Tenemos que exigir un trabajo profesional y exigente, y esto se hace marcando estándares altos y con esa recompensa después. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente ponte un objetivo, define una meta y en esa meta vamos a marcar un estándar de lo que a nosotros nos parece aceptable. Por ejemplo, tengo que elevar un informe. ¿Vale? ¿Qué me parece a mí aceptable para elevar ese informe? Y ese va a ser el estándar que voy a marcar a las personas. Y les voy a enseñar durante un tiempo a conseguir ese estándar mínimo. Y a partir de ahí les suelto y ya ellos van a hacerlo cada vez mejor y van a ser mejores cada vez en ello. Pero debemos dedicar ese tiempo y exigir ese resultado mínimo. ¿Qué podemos hacer también? Pues crear modelos de informes, crear modelos de partes, crear un estándar de calidad en cualquier aspecto cometido que creemos, en una presentación, lo que sea, crear un modelo y para que ellos tengan la referencia y puedan replicarlo y cada vez hacerse mejores en ello. Haz esto y aplícalo esta semana en tu equipo y vas a tener resultados muy diferentes, estoy seguro. En definitiva, te dejo aquí una frase que resume esto y es: el buen trabajo trae buen ambiente de forma natural. Al revés, no funciona. Por haber aguantado hasta aquí, te quiero dejar una reflexión final importante. Y es que cuanto más subimos en el escalafón, más información nos llega y más vemos la perspectiva general y más vemos el horizonte, ¿vale? Una visión más estratégica. Es como si fuera un dron, ¿no? Cuanto más se eleva, más capacidad tiene de observar todo lo que pasa, de que le llegue información diferente. Esto hace que a veces nos quedemos en esos pensamientos negativos o que veamos más los errores que hay en la organización, en las personas. Esto es muy normal, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Mantener dos tipos de mentalidades muy importantes. La mentalidad de ganancia, es decir, todo aquello que ya hemos conseguido para sentirnos seguros en ese puesto, para ver también todo lo positivo que hace el equipo, porque el ser humano por supervivencia se queda mucho más con lo negativo que con lo positivo. Por eso quiero terminar esta sesión de errores, o este vídeo de errores, hablándote de la importancia que es mantener la mentalidad positiva. ¿Cómo hacemos esto? Mentalidad de ganancia, es decir, cuando nos veamos detectando errores, bueno, los vamos a ir apuntando, vamos a tener cierta referencia ahí para ir corrigiendo, ir ajustando, pero sobre todo que también tengamos siempre muy presente qué es todo lo que hemos conseguido, tanto individualmente como el equipo. Y también que lo tengamos en cuenta en las personas. Todo aquello que las personas van evolucionando, aprendiendo y mejorando, también lo tenemos que tener en cuenta. En definitiva, mantener el foco en esa mentalidad de ganancia y no en la mentalidad de brecha, que es lo que nos falta, ¿vale? Entonces, mentalidad de ganancia frente a mentalidad de brecha. Y también, muy importante, que tengamos muy claro el por qué hacemos las cosas basado en nuestros valores. Si nosotros tenemos porqués potentes detrás de las decisiones que tomamos y de los criterios que instauramos en el equipo, es muy difícil de rebatir, porque si es un porqué lógico y no emocional, a las personas, a muchas personas les va a convencer simplemente porque tenemos nuestras razones para hacer las cosas así. Así que, bueno, pues vamos a tener porqués potentes que nos den la fuerza moral necesaria para tomar las decisiones que tenemos que tomar. Es muy importante que tengamos en cuenta una cosa, y es que el liderazgo tiene que ostentarlo gente que sea justa y que tenga valores
y que haga el trabajo difícil, pero siempre tratando a las personas con respeto, ¿vale? Entonces vamos a quedarnos con esta reflexión porque es muy importante y seguimos trabajando en ello. Sin más, compañero o compañera, hasta aquí el contenido de hoy. Suscríbete al canal si es la primera vez que lo visitas. Suscríbete a mi lista de correo en jsolerme.es si quieres estar al tanto de todo lo que hago, todo lo que lanzo. Pero sobre todo, te animo a que eches un vistazo a la formación que te dejo aquí en las notas del programa. Es una formación súper pequeñita con un grupo de líderes muy pequeño. Ya tengo gente dentro, pero quedan unas plazas por cubrir. Te la voy a dejar por aquí por si te interesará. Va a tener este precio durante muy poco tiempo y después ya la subiré y tendrá un precio más alto, porque es la primera versión beta que estoy generando. He comprimido todo el conocimiento que he aprendido durante los 2 últimos años acompañando a líderes a gestionar mejor sus equipos y a liderar mejor, y vamos a ir al 20% de información que nos da el 80% de los resultados. 8 semanas de formación con sesiones prácticas para practicar habilidades de comunicación, negociación, corrección, un montón de habilidades que nos van a venir muy bien, y además el acceso a una comunidad de líderes como tú que pueden ayudarte mucho a pensar de una manera diferente y por tanto obtener resultados diferentes. Sin más, échale un vistazo, quizá pueda ser para ti, no pierdas la oportunidad de acceder ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta pronto. Hasta luego.